Recuerda regalarnos un like, dejar tus comentarios, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¿En qué consiste la planificación deportiva? A ver, ese es un tema muy importante que, como mismo usted lo dice, es el punto de partida y que tiene que estar claro. La preparación deportiva es un proceso que busca poner a punto al deportista en el sentido de que su organismo en todas sus dimensiones, física, técnica, táctica, teórico, psicológica, tengan un alto nivel para que pueda tener un buen resultado competitivo. Y para eso es necesario la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación es un proceso que no solamente busca que el deportista evolucione y se desarrolle y que alcance un máximo nivel, sino también que ese máximo nivel coincida con el momento de la competencia. Por eso es que se habla de planificación. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo para prepararnos y tenemos que ir organizando qué se hace en cada momento de manera tal que ese organismo se vaya desarrollando y que el momento cumbre del desarrollo coincida con el momento de la competencia. Para que los atletas puedan llegar en el máximo, en el tope, en la cúspide de su nivel. Claro. Por ejemplo, errores que se han visto con respecto a la planificación. Digamos, uno de los más entendibles, que son los más ilustrativos, el atletismo. Un deportista está entrenando todo un año. 15 días antes del campeonato nacional rompe el récord del mundo. Pero después del campeonato mundial, perdón. Y después en el campeonato mundial pierden la primera eliminatoria. O al revés. ¿Por qué? Porque su mejor momento no coincidió con el momento de la competencia. ¿Qué quiere decir? Que las cargas que les aplicaron trajeron como consecuencia que se adelantara su proceso de desarrollo. Y lo mismo puede pasar cuando se atrasa. Llegas al campeonato del mundo y en la primera carrera eliminatoria pierdes. Sin embargo, una semana después rompes el récord del mundo. La idea de la planificación es organizar las cargas de entrenamiento durante los distintos momentos, que después lo vamos a ver, de manera tal, no solo que el entrenamiento tenga un impacto eficaz y seguro, o sea, que los deportistas se desarrollen lo más posible sin lesionarse, sino también que el máximo desarrollo lo logren en el momento que hace falta, que es en la competencia. Perfecto. Hay que jugar con muchas cosas para poder lograr eso. Ok. Entonces, esa planificación tiene una serie de componentes, ¿no? ¿Cuáles serían los componentes de la planificación deportiva? Claro, de manera general son los periodos. O sea, hay un periodo preparatorio que es todo el proceso de preparación, de entrenamiento en sí mismo. El periodo competitivo, que es la fecha que abarca unos días antes y unos días después de la competencia, y el periodo de tránsito, que es cuando ya el organismo se recupera para volver a empezar el otro ciclo. Perfecto. Ahora, dentro del periodo preparatorio está la etapa, ya ahí vienen las etapas. Está la etapa de preparación general y la etapa de preparación especial. Ahora, importante, algo que mencionábamos al inicio, pero que es necesario destacar en este momento para que no haya confusión. La planificación, el proceso de entrenamiento deportivo, cuando se va a hacer la planificación, abarca 4 grandes dimensiones: la preparación física, técnica, táctica y psicológica. Y esas 4 dimensiones se trabajan en mayor o menor medida, pero durante todo el tiempo. Entonces, durante cada uno de esos periodos que usted mencionaba, si el periodo es competitivo, de preparación o de tránsito, están esas 4 dimensiones
siempre presente en toda la planificación. Siempre. Lo que cambia es su correlación. En algunos momentos se hace más una cosa y en otros momentos menos otra. Pero siempre están presentes las cuatro. Siempre están presentes las cuatro. Entonces, bueno, hablábamos del periodo preparatorio, que lógicamente es el más largo, porque es donde el deportista trabaja para su desarrollo. Ese periodo se divide en la etapa de preparación general y especial. En la etapa general se orienta básicamente al desarrollo de las capacidades físicas, es cuando más preparación física se hace, y preparación técnica orientada tanto al aprendizaje de técnicas nuevas como a empezar el perfeccionamiento de las técnicas que ya se conocen. Y de ahí poco a poco la táctica también se va trabajando en sus inicios. Ya a medida que va avanzando la preparación general y da paso a la preparación especial, ya la carga física va siendo menor y se le da un mayor peso a la parte técnica y a la táctica. ¿Por qué? Porque ya en la etapa especial el trabajo técnico que se hace no es para aprendizaje, es para perfeccionamiento. Y entonces ya ahí sí, la mayor parte del tiempo que ya no se le dedica a la preparación física, se le suma a la preparación técnica y a la táctica, porque ya ahí se trabaja más como las acciones técnicas ya están más perfeccionadas, ya se pasa más a su aplicación en situaciones reales, que ya ahí estamos hablando de la táctica. Y bueno, ya cuando termina el periodo preparatorio, que llega el tiempo de competencia, ya ahí a las finales el entrenamiento tiene menos volumen, o sea, dura menos tiempo, pero es más intenso. ¿Por qué? Porque ya ahí se trabaja lo más parecido posible a lo que se va a hacer en la competencia. Y ahí más que nada, para no provocar el sobreentrenamiento que puede agotar a los deportistas, ya cuando se está cerca de la competencia, el entrenamiento, más que desarrollar, más que pulir, más que perfeccionar, es mantener lo que ya se logró para que no se pierda. Pero no seguir trabajando en el desarrollo, porque si no el deportista llega al campeonato agotado. Entonces, usted hizo correlaciones entre las dimensiones técnica, táctica y de preparación física, ¿no? La dimensión psicológica entonces es transversal, siempre está presente en todos los ejercicios. ¿Cómo se trabaja esa dimensión? Sí, claro. Usted dijo ahí una palabra clave, la preparación física, aunque es uno de los componentes de la preparación, debe trabajarse de manera transversal. Hay algunos especialistas, se respeta su criterio, ¿no?, que dentro de la preparación le dedican un tiempo específico a la preparación psicológica y le dan su volumen de minutos en cada microciclo, mesociclo. Puede ser. Lo que pasa es que en la práctica eso como que no se cumple mucho. ¿Por qué razón? Porque uno puede controlar el tiempo de trabajo físico, técnico, táctico, pero el psicológico no, porque la persona, incluso cuando está en estado de reposo, que está escuchando lo que le están explicando que va a hacer, está pensando. Entonces, por eso a mí me gusta más, pero bueno, no critico otros criterios, pero bueno, en mi caso a mí me gusta más utilizar la preparación psicológica como eje transversal, que aunque no se vea con un tiempo determinado dentro de la planificación, está implícito. Perfecto. Por lo que decíamos, la persona esté haciendo preparación física, técnica, táctica, lo que sea, su cerebro está recibiendo información, analizándola y decidiendo y mandando órdenes al cuerpo. O sea que tú puedes decir vas a correr 5 minutos y descansar 10, pero no puedes decir vas a pensar 2 minutos y vas a estar sin pensar 1 minuto. Porque si el cerebro deja de pensar, te moriste, porque es el que controla el cuerpo. Exactamente.
Pero bueno. Usted mencionó ahorita algunos otros componentes de lo que es la planificación deportiva y de lo que muchas veces muchos escuchamos hablar, pero que no nos explican con detalle. Hablemos de esos ciclos. ¿Qué es un macrociclo? ¿Qué es un mesociclo? ¿Y qué es un microciclo? Si quieres, comenzamos ¿de dónde? ¿Del micro al macro o del macro al micro? No, de lo más grande a lo más pequeño se entiende mejor. Vamos con el macrociclo entonces. Ok, bueno, a ver, este es un tema que es un poco complicado de entender y una experiencia buena que he tenido yo por el trabajo que he tenido acá, aparte de los entrenadores deportivos con profesores de educación física, he encontrado una analogía de términos que me permite hacerme entender mejor. Entonces, Perfecto. Vamos a hacernos una idea sin que sea tan esquemática. Cuando hablamos del macrociclo, hablamos de toda la planificación, el proceso en completo. su conjunto general, completo. Claro, desde el primer día que empiezas a entrenar hasta el último día después que competiste, que te recuperaste. Eso pudiéramos llamarlo como el documento que usan los profesores de educación física en el curso escolar, como decir la planificación anual. La planificación anual. Claro, digo que es más o menos porque es un documento similar, pero no dura un año. Okay. Hay veces que dura menos o hay veces que dura más. ¿De qué depende? De cuándo es la fecha de la competencia. Pero bueno, para que se entienda un poco, se pudiera, entre comillas, repito, no es textual, pero asumirlo como el plan anual, o sea, como el documento más grande. Pero o sea, el macrociclo me dura, o bien sea, hasta que llega la competencia fundamental para la que me estoy preparando, o en caso de los deportistas de rendimiento que tienen ligas largas, hasta que termine la competencia. El año completo, año redondo, como diríamos en Bolivia. No, a ver, no. Hay dos cosas. ¿Sí? El macrociclo no termina con la competencia. Acuérdense que está el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo de tránsito o recuperatorio. ¿Por qué? Porque si el deportista está una cantidad de meses entrenando, impactando su organismo para modificar su funcionamiento, entrena, compite y entonces ahí no puede decir ya se acabó. ¿Por qué? Porque el organismo de manera progresiva, de la misma forma que aumentó su funcionamiento, tiene que disminuirlo de a poco, porque si no es un cambio muy brusco que puede ser perjudicial para la salud. Por eso decíamos, el macrociclo incluye los tres periodos: preparatorio, competitivo y tránsito. Estás todo un tiempo entrenando, compites, después estás 2-3 semanas recuperándote, entonces ya ahí si te vas de vacaciones unos días, se acabó ese macrociclo. Cuando regresas empiezas de cero otra vez. Perfecto. Ese macrociclo dura desde que empiezas a entrenar, entrenas, compites, te recuperas un poco y ahí es que termina. Entonces, nos preguntan, ahorita que está hablando de esa fase, nos preguntan, ¿hay planificación del entrenamiento para esa etapa de desentrenamiento? Claro, el periodo de tránsito con su mesociclo de recuperación, claro. Claro, cada parte del entrenamiento está orientado a cumplir distintos objetivos. Y en dependencia de esos objetivos a cumplir es qué se hace en ese momento y cómo se hace. Pero igual se planifica. Claro. Exacto. Claro. Entonces, el macro, como su nombre lo indica, es el plan maestro, es el gran plan, el que involucra todos los procesos. Claro, lo más grande. Todas las fases y todas las etapas. Entonces, ese plan macro nosotros lo dividimos en otras partes, ¿cierto? Claro, que esas son las otras partes que llamamos mesociclos. No, todavía. Ok. Todavía. El macro es el documento general,
Ahora, la primera subdivisión son los periodos, que es el periodo preparatorio, competitivo y transición. Claro, transición igual. En el preparatorio te desarrollas, en el competitivo compites y en el recuperatorio te recuperas. Y así vuelve a empezar. Ahora, después de los periodos vienen las etapas. Que como decíamos hace un rato, el periodo preparatorio tiene su etapa general y su etapa especial. Perfecto. Y el periodo competitivo, como decíamos, empieza unos días antes de la competencia y termina unos días después. Sería algo así como que precompetitivo y competitivo, claro, propiamente dicho. No sé para qué me entrevistas si sabes más que yo. No, pero acuérdense que la gente nos está... La idea es ayudar a quienes nos están viendo también. Claro. Por eso mismo, el periodo competitivo se subdivide en la etapa precompetitiva, que es los días antes de la competencia, que se hace trabajo específico, y la etapa competitiva es ya los días de campeonato. Ahora ya después de las etapas sí vienen los mesociclos. Perfecto. Volvemos a hacer la analogía con los profesores de educación física. Recuerden, analogía relativa. Si decíamos si decíamos que el macrociclo viene siendo como el plan anual, pero que realmente no es un año, puede ser más o menos, en el caso de los mesociclos pudieran asumirse como la planificación mensual. Para que tengan una idea, pero tampoco dura un mes. Un mesociclo puede durar desde 3 hasta 12 semanas, en dependencia. Pero bueno, para que tengan una idea cómo va encajando todo y se va derivando. El mesociclo pudiéramos asumirlo como el plan mensual. Perfecto. Ahora, bueno, dentro de eso empieza el entrenamiento y cuando empezamos de cero, empieza la pretemporada, lo más acostumbrado es comenzar con un mesociclo denominado introductorio. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo al deportista en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque viene del descanso de la etapa anterior. O a lo mejor es un deportista nuevo que no estaba entrenando. O sea, que pudiéramos decir que ese es un tipo de mesociclo que utilizamos para la revisión, en el caso de los que no conozcamos, y para el restablecimiento, en el caso de los que ya vienen de una competencia previa. Restablecimiento no, porque restablecimiento fue en el periodo de recuperación del macrociclo anterior. Es la introducción. Pero sí mencionó usted una palabra clave: medición, evaluación. ¿Por qué? Porque justo en ese mesociclo, que es un mesociclo corto, por lo general es hasta las 3 semanas, quizás un poquito más en dependencia del tipo de deporte, prácticamente no se aplican cargas de trabajo físico. Lo que se hace son mediciones, pruebas diagnósticos, pruebas de entrada, para saber el punto de partida de los deportistas. Cuánto corre, cuánto salta, cuántas planchas hace o lagartijas, no sé cómo le dicen allá, cuántas sentadillas o cuclillas, cuánto peso levanta en press de banca, en fuerza acostado, cuánto corre en 50 metros, en 1000 metros, en dependencia de la especialidad, ¿no? Si en el caso del voleibol, cuánto salta, cuántos saltos hace en un minuto, cuánto corre de una línea a la otra de la cancha, los movimientos técnicos, cuál hace bien, cuál hace regular, cuál no se lo sabe y tiene que aprendérselo de cero. O sea, pudiéramos decir que es un mesociclo de diagnóstico. Básicamente. Fundamentalmente. Básicamente, el mesociclo introductorio es para evaluar de manera integral al deportista y poco a poco empezarlo
a insertar en el proceso de entrenamiento, pero sin grandes cargas. ¿Por qué? Porque es para adaptarse, porque viene del descanso. Exacto. De la inactividad. Claro. Ahí está con sus fiestas, con sus comidas, con sus novias. Que es mejor que entrenar, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que por eso no les pagan. Ah, bueno. Entonces, bueno, terminado el mesociclo introductorio, ya ahí se pasa al mesociclo básico desarrollador. Perfecto. Que ya ahí sí es carga de trabajo. Ahí es donde el deportista, como se dice en términos populares, se revienta. Porque en esa pretemporada es cuando más tiene que cansarse. ¿Por qué? Porque es cuando está formando la base aeróbica de trabajo para después poder buscar más intensidad. Okay. ¿Qué pasa? Al inicio del entrenamiento, ¿por qué hay tantas cargas de trabajo? Porque lo que prevalece es el volumen. Ahí no es que no sea importante, pero más importante que hacer los movimientos bien es hacer muchos movimientos. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es gastar la mayor cantidad de energía. Porque mientras más energía se gasta, por el proceso de supercompensación, más energía se produce. Y después esa energía se necesita para el trabajo técnico-táctico. Por eso es que en la pretemporada el deportista se agota mucho. Sufre. Pero es así. Primero hay que sufrir para después poder disfrutar. No queda otra. Entonces, en el mesociclo básico desarrollador es cuando más cargas de trabajo se hacen. No se trabaja muy fuerte, no se trabaja muy rápido, pero sí se trabaja mucho tiempo. Sesiones de entrenamiento muy largas, muy poco descanso. Es la única vía, no queda otra. Okay. Y así va subiendo. Ya cuando llega un momento, de acuerdo a la planificación, termina el mesociclo básico desarrollador y se pasa al mesociclo básico estabilizador. Es un mesociclo más corto, entre 3 y 5 semanas aproximadamente, en dependencia del deporte. En la bibliografía, este mesociclo básico estabilizador también se conoce muchas veces como especial variado. ¿Por qué? Porque es el mesociclo en el cual se cambia la orientación de la planificación. Y ahí empieza a bajar el trabajo físico y empieza a subir el trabajo técnico-táctico. ¿Por qué? Porque ya con eso termina el periodo de preparación general. Okay. Ya terminado el mesociclo básico estabilizador. ¿Por qué se dice básico estabilizador? Porque durante el básico desarrollador, la carga va subiendo. Y cuando llegas al estabilizador, ya lo que haces es mantenerla. ¿Por qué? Porque ahí se aprovecha para que el organismo se recupere un poco y ahí se repiten las mismas mediciones que se hicieron al inicio en el para ver cuánto se ha avanzado. Claro, para comparar el progreso. Y entonces, bueno, ya a partir de ahí se da paso a la etapa de preparación especial. Dentro de la preparación especial, uno de los mesociclos que más se trabaja es el de pulimento, que como mismo lo dice la palabra, lo que busca es pulir, perfeccionar la técnica. ¿Por qué? Porque ya desarrollaste suficientemente el organismo y entonces ya puedes exigirle ya no cantidad de entrenamiento, sino calidad. Entonces ya, claro, como ya tu organismo es fuerte, rápido, es reactivo, es resistente, es flexible, entonces ya ahora, con todas esas condiciones, ahora la técnica la vamos a hacer lo mejor posible. Entonces ya ahí se hace menos trabajo físico y se hace más técnica y más táctica. Perfecto. Y entonces ya no se trabaja tanto tiempo, se trabaja menos tiempo, pero a un ritmo más elevado.
¿Por qué? Ok. Porque ya el entrenamiento va siendo cada vez más parecido a lo que se va a hacer en la competencia. Entonces se cambia la correlación volumen-intensidad. Baja un poco el volumen, se incrementa la intensidad. Claro, se cruzan. Por ejemplo, a ver, digamos que tengamos acá la planificación, empezando de aquí para acá. Aquí estamos en 0, empezando, y aquí tenemos la competencia fundamental. Sí, Acá, sí. acá empieza el volumen y va subiendo. Digamos que acá está la etapa especial variada, el mesociclo básico desarrollador. Y a partir de ahí va bajando el volumen hasta la competencia. La intensidad hace al revés. La intensidad va subiendo de a poco, de a poco, de a poco, hasta la etapa especial variada. Y a partir de ahí, cuando el volumen empieza a bajar, es que ella sube más. Y se cruza. Perfecto. Perfecto. De manera tal que cuando uno empieza entrenando, es mucho volumen y poca intensidad. A la mitad se cruzan, y cuando llegan al momento de la competencia es al revés. Poco volumen y mucha intensidad. Mucha intensidad. Genial. Muy claro, profe. Claro. Entonces, tenemos el mesociclo de pulimento. Claro. Una vez que ya entonces hemos perfeccionado lo técnico y avanzado también en la perfección de lo táctico, ¿qué mesociclo viene? Bueno, y ahí entramos en la etapa y el periodo precompetitivo y competitivo. Que ahí los mesociclos por lo general se reconocen igual que en la etapa precompetitivo y competitivo. Ya lo importante, salvo aquellos deportes que tienen una etapa competitiva muy larga, de más de mes y medio, 2 meses, sí se sigue trabajando un poquito más algunas cosas, pero por lo general lo más recomendable es que, salvo que la situación lo amerite, ya en el periodo precompetitivo no se trabaje para el desarrollo de nada, que se trabaje para mantener, por 2 cosas fundamentales. Primero, si sigues exigiéndole carga al deportista, se sigue agotando, y mientras esté gastando energía, no puede producir. No producir. Entonces, seguir buscando entrenamiento hasta el último momento es agotar al deportista por gusto. Y en segundo lugar, algo que está demostrado fisiológicamente en el entrenamiento, pero también es una regla básica de la vida. Lo que tú no lograste en 9 meses, no lo vas a lograr en 2 semanas. Así es. Entonces, lo que hace falta es planificar un buen periodo preparatorio general y especial para que ya cuando tú estés en el precompetitivo es trabajar lo mínimo para mantener, para no perder lo que ya lograste, pero no seguir trabajando para lograr más cosas. Primero porque no la vas a lograr. No la vas a lograr. Y segunda, porque vas a desgastar sin necesidad deportista y después no va a rendir. Por el contrario, vas a tener, lo que vas a obtener son efectos no deseados. Claro, lo que hiciste en un montón de meses lo vas a echar a perder en unos poquitos días. Profe, hay muchos saludos, mucha gente de verdad expresando sus cariños, expresando saludándolo, muchas. Bueno, entre ellos una persona bastante especial, el profesor Antonio Carrasco, quien también envía saludos, indica que usted es uno de los mejores instructores del COPE. Y tenemos una pregunta, ya que estamos cerrando un poquito lo de los mesociclos, nos preguntan, ¿qué criterios utiliza para determinar cuál es el tiempo de duración de un mesociclo? Usted hablaba de que podía durar entre 3 y 12 semanas un mesociclo, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para saber por qué un mesociclo dura 3 y por qué dura 5 o por qué dura 9 y no 12 o no 11? Sí, a ver, perdón. Tengo una No se preocupe, eso pasa en todo programa que se realice en vivo. A ver, eso depende básicamente
de lo que depende todo, de las mediciones iniciales que se le hacen al deportista. ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo estén los deportistas al inicio de la preparación es que se planifica todo. Entonces, si es un deportista que físicamente está bien preparado, entonces le damos menos tiempo a los mesociclos y a las etapas relacionados con la preparación general, porque no lo necesita tanto, y le damos entonces más tiempo a las etapas y mesociclos relacionados con la preparación especial, para darle más tiempo al perfeccionamiento de las técnicas, a los sistemas de juego, o sea, a la parte táctica. Pero si es al revés, si el deportista físicamente no está lo suficientemente preparado, entonces hay que darle más tiempo a la parte física. ¿Por qué? Porque después la técnica no la va a poder hacer bien, no porque no la sepa hacer, sino porque su organismo no le va a responder. Entonces, si yo no tengo fuerza en las piernas, ¿cómo me vas a decir que mis muñecas sobrepasen la net para bloquear? Si yo lo que despego del piso son 15 centímetros. Entonces, se le da mucho más esfuerzo. Y con ayuda. Y con ayuda. Entonces, toda la planificación parte de las mediciones iniciales. A ver, lo que yo digo siempre en mis cursos, el entrenador es como un médico. Una persona no llega al médico, toca la puerta y el médico le abre la puerta y le dice, tómate esta pastilla. El médico le pregunta, ¿qué te sientes? ¿Te duele mucho? ¿Te duele poco? ¿Te duele hace muchos días? Bebes, fumas, tomas café, tienes la presión alta, descansas bien, tienes estrés, y después de toda esa información que le permite diagnosticar la situación, dice, bueno, para su caso lo que necesita es esto. Pero, por ejemplo, van al médico 4 personas que le duele la cabeza, pero el médico no le da la misma medicina a las 4 personas, porque el síntoma puede ser el mismo, pero la causa no. Entonces, en ese sentido, el entrenador tiene que ser como un médico. Incluso el síntoma es el mismo, quizás la causa puede ser la misma, pero la condición física, la edad del paciente puede ser distinta. Y la medicación entonces va a ser diferente para un niño de menos de 12 años que para un joven de 18 o para un adulto de mayor de 60, aunque sea la misma causa y aunque sea el mismo síntoma. Eso forma parte también de todo lo que tiene que ver ese diagnóstico para preparar la planificación, ¿no? Claro, por eso es que todo parte del diagnóstico inicial, de las mediciones que se hacen en el mesociclo introductorio. Ya cuando se tiene esa información, entonces, bueno, ya este mesociclo va a ser más corto porque ustedes no necesitan hacer esto. Este mesociclo va a ser más largo porque ustedes necesitan más hacer esto. Pero, repito, o sea, en la bibliografía especializada se da un rango, pero no es que el entrenador diga, yo voy a hacer 5 semanas, yo voy a hacer 7, no. El entrenador hace lo que le piden los resultados de las mediciones de sus deportistas. Estos necesitan hacer más esto, este mesociclo va a ser más largo. Estos necesitan hacer menos esto, este mesociclo va a ser más corto. Pero eso, hasta que el entrenador no mide y evalúa, no puede saber cuánto le va a dar. No puede, porque el largo se lo da lo que la realidad necesita. Pudiéramos decir que lo único previo que puede planificar un entrenador es ese mesociclo introductorio. Bueno, yo voy a demorar 2 o 3 semanas haciendo las pruebas y haciendo los diagnósticos, y de ahí en adelante comienza el resto de la planificación. Claro, de hecho es así. O sea, cuando un entrenador va a empezar a planificar, lo único que sabe de antemano es: yo voy a empezar a entrenar tal día y el campeonato para el que nosotros nos vamos a preparar es tal día. Pero no sabe más nada hasta después que haga las mediciones y las evalúe. Las evaluaciones, perfecto.
Cuando están esas informaciones en la mano, es que entonces puede hacer la planificación. Es como el médico, puede tener todas las medicinas en su consultorio, pero hasta que no venga el paciente y le explique qué tiene, y él le tome la presión, la frecuencia cardíaca, si tiene fiebre, después es que le dice, la pastilla es esta o la inyección es esta. Entonces, en la planificación es igual, o sea, se diseña el trabajo del mesociclo introductorio, que es donde se van a hacer las mediciones, y entonces mientras se van haciendo las mediciones, se le empieza a incorporar cargas leves al deportista, que más que nada son juegos, actividades lúdicas, sin mucho control de carga. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es sacándolo de su descanso. Entonces, mientras él está haciendo eso, ya se va haciendo la planificación como tal. ¿Por qué? Porque tenemos el insumo, o sea, el resultado de las mediciones. Pero hasta no tener ya sabemos eso, de qué padecen. Claro, o sea, no puede ser, digamos, que yo sea un entrenador y me den un equipo nuevo y que yo llegue, estoy hablando de manera general, no quiero que nadie se sienta aludido. Te voy a sentir aludido. Ya, no lo dice por mí. No, es que sé que hay muchos mirándome, entonces no, seguro le dijeron. Estoy hablando de manera general, o sea, ¿qué no puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Llega el entrenador con un equipo nuevo, miren, vamos a entrenar así, este es el plan. Si no los conozco y no los he medido, ¿cómo sé qué es lo que necesitan hacer? Bien. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que no es esencialmente lo que íbamos a hablar, pero bueno, ya que sale el tema, es algo importante. De lo que estamos diciendo se deriva una idea fundamental. La planificación del entrenamiento es como cuando alguien va a un sastre a hacerse una ropa a su medida. Perfecto. ¿Por qué digo esto? Sé que en muchas partes del mundo pasa. Con los que me están mirando no, con otros. Pero bueno, nunca está de más que lo diga. Claro, para que no cometamos el mismo error. Sí, en internet hay un montón de planes de entrenamiento que pueden estar buenísimos, yo no digo que no, pero eso no funciona, porque son planes de entrenamiento que se diseñaron para otras personas que tenían otras características. ¿Por qué? Yo trabajo con muchos deportes y siempre por ahí sale el que yo quiero ganar el torneo, yo voy a entrenar de acuerdo a cómo hace el equipo campeón de Europa, y después queda en último lugar. Pero yo hice todo lo que decía ahí, claro. Pero no tenías a los europeos. Ese es el problema. El plan de entrenamiento, o sea, si importante es que el plan de entrenamiento esté bien hecho, tanto o más importante es que esté hecho para las personas que los van a recibir. Incluso yo me atrevería, sin que se malinterpreten mis palabras, Sí. es mejor que quizás el plan de entrenamiento no esté tan bien hecho, pero que esté concebido de acuerdo a las necesidades de las personas que lo van a hacer, que tener un plan de entrenamiento superestrella, pero que se hizo para otro. Perfecto. ¿Por qué? Porque es como que a mí me duele la cabeza y me dan una pastilla que es para el dolor de espalda. No. Sí. El plan de entrenamiento, no se olviden de esa idea. El entrenador es como un médico. No puede prescribir una medicina sin diagnosticar primero. Y cada paciente es un mundo. Con sus propias necesidades y sus propias características. Claro, y en el deporte es igual. El mejor plan de entrenamiento que pueden tener sus deportistas es el que se hace de acuerdo a sus necesidades. No hay otro que sea mejor que ese. No hay otro. Porque el otro plan puede ser mejor diseñado estructuralmente, quizás, pero con otro enfoque. Porque es para resolver la situación de otras personas que tienen otros intereses y otras características.
Es como que yo diga, quiero salir a pasear, me quiero poner una ropa elegante. Bueno, mi vecino que es rico me va a prestar su saco Armani. Pero yo mido 1,60 y mi vecino mide 1,80. Es un saco muy elegante, pero voy a parecer un espantapájaro. Así mismo. Es lo mismo que pasa. El mejor plan de entrenamiento que puede recibir un deportista es aquel que está diseñado de acuerdo a sus necesidades, a sus particularidades, a sus expectativas. No es otro. Ok, perfecto. Nos pregunta el público que si usted recomienda el desarrollo de alguna capacidad física específica según sea la etapa del macrociclo, perdón. A ver, el desarrollo físico tiene que ser integral. Cuando se trabaja en el periodo de preparación general con el mesociclo básico desarrollador, hay que comenzar trabajando todas las capacidades. Perfecto. Y después de ahí, algunas se van dejando de hacer para darle más tiempo de trabajo a las que más necesita el deporte en específico. Pero de inicio hay que hacerlas todas. ¿Por qué? Porque si no el organismo no desarrolla capacidad de trabajo. Por ejemplo, reglas básicas de la preparación física. Lo más elemental, comenzar por el trabajo aerobio y dar paso al anaeróbico. Okay. Si lo vemos más específico, hay que comenzar trabajando resistencia. Más tiempo o menos tiempo de acuerdo a las características del deporte, pero primero hay que comenzar trabajando resistencia. Después de ahí se pasa a trabajar fuerza y después ahí se pasa a trabajar rapidez y reacción. Eso no cambia nunca. ¿Qué es lo que cambia? En dependencia de los deportes que sean, que unos necesitan más de una capacidad que otra. La resistencia tiene más tiempo, o la resistencia tiene menos tiempo y la fuerza tiene más, o la fuerza tiene menos y la rapidez tiene más, pero el orden es ese. Primero, como decíamos al inicio, el entrenamiento al inicio tiene más volumen y al final tiene más intensidad. Por eso comenzamos con el trabajo aeróbico, resistencia. Ya cuando hay base de trabajo, entonces ya se pasa a capacidades más anaeróbicas, donde ya no prevalece tanto el volumen sino la intensidad. Pero básicamente es así. Primero resistencia, después fuerza con sus variantes, resistencia a la fuerza, resistencia a la fuerza, fuerza rápida y fuerza máxima, y ya después al final se pasa allá a las capacidades físicas que están más relacionadas con la táctica, como es reacción, anticipación, diferenciación. ¿Por qué? Porque ya el organismo nos permite hacerlo. O sea, al inicio de la temporada no tiene sentido, por ejemplo, trabajar reacción, porque yo digo, bueno, vamos a hacer carrera de 5 metros. Al silbato salir rápido. Si no tienes los músculos desarrollados, aunque escuches la señal, el organismo no te responde para salir rápido. Así es. Antes de trabajar rapidez, hay que trabajar fuerza. Y antes de trabajar fuerza, hay que trabajar resistencia. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que acostumbrarse primero a contraerse y relajarse suave, pero muchas veces. ¿Qué es lo que hace la resistencia? Después, el músculo tiene que acostumbrarse a contraerse con más intensidad, que esa es la fuerza. Y después, al final, el músculo tiene que estar preparado para contraerse en el menor tiempo posible, que es la rapidez. Pero no podemos hacer una sin antes hacer la otra. Por eso es ese orden es inalterable, por eso mismo que usted explica. Porque uno prepara y precede para el mejor funcionamiento del otro. Claro, el orden es inalterable. Lo que sí es alterable, como decíamos, es el tiempo de transición entre una y la otra. Perfecto. Eso sí, pero el orden es inalterable. Profe, nos quedan
menos de 10 minutos y necesitamos hablar de los microciclos. Ya, claro. Ya, a ver, volvemos al ejemplo de los profesores de educación física. Digamos. Acuérdense que son analogías relativas para que tengan una idea. Decíamos que el macrociclo viene siendo como el plan anual, porque es el documento más grande, pero no dura un año. Es para que tengan una idea. Lo mismo decíamos con el mesociclo, que pudiera asumirse como el plan mensual, pero que realmente no dura un mes. Puede durar un poco menos, un poco más. En el caso del microciclo sucede lo mismo. El microciclo pudiéramos asumirlo como la planificación semanal, que no necesariamente dura una semana, puede durar entre 3 y 9 días. Perfecto. ¿De qué depende del trabajo que yo vaya a hacer en esos días? Quizás yo voy a enseñar una técnica que es fácil, y entonces lo hago de 3-4 días porque ya en esos días cumplo ese objetivo. Y paso a otro. Pero llega un momento que yo voy a enseñar una técnica que es más compleja y en 3 días no me da tiempo que los deportistas lo aprendan. Entonces puede durar 4, 5, 6, 7. Hasta 9 días. No, claro. No tienen que ser todos de una semana. Puede ser uno de 3 días, uno de 5, otro de 3, uno de 9. ¿Por qué? Porque depende de lo que se vaya a hacer en esos días. Recuerden, como decíamos al inicio, la planificación es organizar el entrenamiento por momentos de manera tal que cuando llegue la competencia todo esté bien. Entonces eso se va desagregando de manera tal que yo digo, aquí voy a hacer esto, 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 aquí voy a hacer esto. Y cuando llegó el momento de la competencia, ya lo hice todo. Ni me sobró ni me faltó tiempo. Perfecto. Por eso es que todo se maneja sobre la base de rangos. Nada es fijo. Esto dura 3 días, esto es 5, no. Tienes entre tanto y tanto, entre tanto y tanto. ¿Por qué? Porque como decíamos, en dependencia de la realidad de los deportistas, se va jugando sin salirse de los rangos establecidos, que está demostrado que debe ser así, pero tenemos un margen para ir variándolo de acuerdo a la realidad. Entonces, bueno, microciclo, teóricamente trabajo semanal, aunque repito, no dura una semana. Puede ser 2 días menos, puede ser 3 días más. Un poquito más, pero por ahí. Entonces, bueno, cuando hablamos de microciclo, por ejemplo, en el mesociclo introductorio, cuando estamos comenzando a hacer las mediciones, los microciclos por lo general se reconocen como ordinarios. ¿Por qué? Porque en esos días el entrenamiento no se hace nada que la persona no haga normalmente en su vida diaria. ¿Por qué? Porque se le hacen las mediciones y aparte de eso es corre, salta, estírate, juega fútbol, juega vóley, nada un poco, juega a saltar la soga. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no es aplicando carga física como tal, sino activando al organismo para que salga de su estado de reposo de periodo de descanso, ¿no? Y que pueda empezar a entrenar. Ya cuando estamos en el mesociclo básico desarrollador, por lo general el microciclo que se utiliza es de desarrollo, porque ahí sí es carga, sube, entrena. Ya cuando se está en el mesociclo básico estabilizador, puede utilizarse el microciclo de estabilización o de recuperación, porque lo que decíamos, ahí es un descanso intermedio que se está tomando el organismo para repetir las mediciones iniciales y comparar, y para cambiar el entrenamiento de lo general a lo especial. Perfecto. Y bueno, ya cuando se pasa a la etapa de preparación especial con el mesociclo pulimento, ya ahí sí los microciclos puede ser de aproximación, puede ser de choque intensivo. ¿Por qué? Aproximación quiere decir que lo que estás haciendo es cada vez más parecido a lo que vas a hacer en la competencia.
Y choque intensivo es en los momentos que tú trabajas con el pico de intensidad más alto, previendo la situación más difícil que te puedas encontrar en la competencia. Okay. Y también los microciclos de modelaje, donde lo que prevalece en ello es el trabajo técnico, hasta terminar de perfeccionar la técnica. Nos dice, sí. Nos hacen una pregunta: ¿existen formas de evaluar que el deportista está en plenitud de sus condiciones justo llegando a la etapa competitiva? Sí, pero es complicado. ¿Por qué? Porque para poder saber que el deportista está en forma deportiva, valga la redundancia, tiene que ser un deportista que ya llevemos tiempo trabajando con él. Cuando me refiero a tiempo no es a meses, sino que ya con él se hayan trabajado más de una planificación. ¿Por qué? Porque la forma deportiva en una sola planificación es muy difícil identificar. ¿Por qué? Porque uno está en forma deportiva, por lo general lo que más se reconoce es cuando puede superar su mejor momento anterior. Todo es sobre la base de la medición inicial. En tu mejor momento tú estuviste así, ahora estás así, estás a un tanto por ciento de tu forma deportiva, por abajo o por arriba. Perfecto. Entonces, sí hay mediciones físicas, técnicas, tácticas, teóricas, psicológicas, para saber el nivel de preparación, pero para saber el nivel de forma deportiva, siempre hay que compararlo con una preparación o con varias preparaciones anteriores, porque cuando son varias ya se tiene el promedio. Mira, normalmente cuando tú estás en esta fecha pegado a la competencia, tú estás así. En este momento tú estás un poco más allá o estás un poco más acá. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo necesitas estar preparado para rendir en la competencia. Y ahí comparas si estás por encima o por debajo de lo que necesitas. Que es la forma deportiva. Por eso que muchas veces se dice, este deportista está a un 85% de su forma deportiva, o está al 92%, o está al 105%. ¿Por qué? Porque ya se conoce cuál es su estándar de forma deportiva. Pero con uno que estamos empezando a trabajar, todavía no se sabe. Se puede saber si está bien, regular, mal, pero si está en forma deportiva, en ese momento todavía no se puede saber. O es más difícil. Bueno, y atendiendo entonces después a esas etapas y a esos ciclos, vendría la planificación de la sesión de entrenamiento propiamente dicha, ¿no? Claro, ya eso es lo que se hace en el día, la sesión diaria, si es el plan de clase diario. Ya ahí sí, sí, antes de entrar ahí, algo que iba a decir antes de que se me vaya la idea, el entrenamiento siempre tiene que ser más difícil que la competencia. Por eso es importante el mesociclo de modelaje competitivo. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento hay que prepararse para lo más difícil, incluso para lo inesperado. No puede ser, por ejemplo, no puede ser que en el entrenamiento, un ejemplo hipotético, ¿no? Que en el entrenamiento yo me prepare para jugar 1 hora y que después en el torneo el partido sea 1 hora y media y se me acabó la gasolina. El entrenamiento siempre tiene que ser más difícil que la competencia. Siempre. No es que si mi competencia es para correr 100 metros, yo entreno para correr 100 metros. No. Si tu competencia es 100 metros, tú entrenas para correr 120 o 130. ¿Cómo equilibrar las cargas para evitar la fatiga extrema? A ver, el indicador más confiable para eso es la frecuencia cardíaca. Okay. No hay otro. Hay una prueba que a mí me gusta mucho porque, como se dice en Cuba, tiene las 3 B: bueno, bonito y barato. Perfecto. Es el test de Verhofstadt. Se mide la frecuencia cardíaca
justo al terminar el ejercicio, la carga de trabajo que se le aplique. Se da 1 minuto de descanso y se vuelve a medir la frecuencia cardíaca. Y así se repite durante 3 minutos. ¿Por qué? La clave para saber si la recuperación de la carga fue la adecuada es 40%. Okay. Si en el primer minuto de descanso el organismo llega a un 40% de recuperación, quiere decir que ya esa carga no le está haciendo efecto al organismo porque ya se adaptó y necesita más. Entonces podemos subir en la carga. Okay. Pero si en el primer minuto de descanso el organismo se recupera pero no llega al 40%, hay que dar un segundo minuto de descanso y volver a medir. Okay. Si en el segundo minuto de descanso es que el organismo llega a recuperarse 40% al menos, quiere decir que ese organismo todavía se está adaptando a la carga y hay que repetirla 3, 4, 5 veces más y volver a medir. Perfecto. Pero si en el segundo minuto de trabajo todavía el organismo no llega a recuperarse en un 40%, quiere decir que esa carga es muy alta y que el organismo no la puede soportar. Y entonces lo que hay que hacer es bajarla. Perfecto. Todo es sobre la base de la frecuencia cardíaca. O sea, pueden haber otras mediciones, de hecho las hay, pero bueno, son más costosas, necesitan más equipo, necesitan más tiempo para analizarse. Esa es barata, rápida, fácil y confiable. Perfecto. Porque el corazón nunca se equivoca, y si se equivoca es una sola vez y no hay más nada que hacer. Ahí quedó. Entonces, por eso es que es tan importante en las sesiones de entrenamiento hacer mediciones de frecuencia cardíaca. Okay. Cuando empieza el entrenamiento, cuando termina el calentamiento, cuando está en el momento de la carga más grande, cuando está en la recuperación, cuando ya se va a ir. ¿Por qué? Porque durante una sesión de entrenamiento, si vamos a hacer la curva de frecuencia cardíaca, tiene que ser así. Cuando el deportista llega que está en estado de reposo, la frecuencia cardíaca casi que es basal, es mínima. Después del calentamiento sube un poquito. Cuando está en la parte principal del entrenamiento sube más. Después, cuando ya está al final en la recuperación, baja un poco. Y cuando ya se acabó, que está para irse, tiene que estar casi igual que al inicio. Esa campana tiene que verse siempre. Si la frecuencia cardíaca funciona de una manera que no sea así, algo en la clase estuvo mal. Pero para saber eso hay que medir. En una sesión de entrenamiento, como mínimo, hay que hacer 5 mediciones de frecuencia cardíaca. Si sería el pre, después del calentamiento, durante los picos máximos de entrenamiento, ya cuando estamos en el cool down y al final cuando ya terminó todo. Claro. Y si no se ve la curva, quiere decir que el entrenamiento no estuvo bien. Por ejemplo, ¿qué no puede pasar? Que en la recuperación la frecuencia cardíaca esté más alta que en el entrenamiento. O que en el entrenamiento la frecuencia cardíaca esté más baja que en el calentamiento. Son cosas que no pueden pasar, pero si no las medimos, no sabemos si pasó o no. Okay. ¿Usted recomienda que esa medición de la frecuencia cardíaca se haga en todas las sesiones de entrenamiento o en algunas sesiones específicas del mesociclo? Por lo menos una vez a la semana. O sea, hay días específicos que sí o sí hay que hacerlo ese día. Y cuando por ejemplo, no, de manera... ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuáles serían esos días específicos en los que sí o sí habría que hacerlo? En los días que se termina un microciclo, que se termina un mesociclo, que se termina una etapa. ¿Por qué? Porque ya ahí hay mediciones. Y de la misma manera que uno mide
cuánto corres, cuánto saltas, cuántos mates haces. También tienes que medir cómo está tu organismo, porque ese es un indicador de forma deportiva desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque si una persona al empezar el entrenamiento, digamos que corre 1000 metros, por decir un número hipotético, y su frecuencia cardíaca está a 180. Por decir, estoy diciendo números de mentira. Sí. 3 meses después, a nosotros nos interesa saber esos 1000 metros, en cuánto tiempo lo corrió la persona. Se supone que lo haga en menos tiempo. Pero también necesitamos saber su frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si antes, para correr 1000 metros, tu corazón tenía que latir 180 veces por minuto, y ahora, para correr esos 1000 metros, incluso con menos tiempo, tu corazón solo necesita 154 pulsaciones por minuto, quiere decir que no solamente está respondiendo mejor ante el ejercicio, sino ante la carga física, que también es un indicador de la forma deportiva. Claro. Hay momentos en que obligatoriamente hay que medir la frecuencia cardíaca para tener el dato. Y sobre esa base seguir planificando. Pero también no solo como evaluación, sino como regulación del entrenamiento. A lo mejor hoy yo no estoy haciendo ninguna medición, pero después que termina un set de un partido, una serie de saques intensivos seguidos, frecuencia cardíaca, para saber cómo van. Entonces ahí puedo decirle, tú trabajas más suave, tú tienes que trabajar más fuerte, tú estás bien. ¿Por qué? Porque el entrenador sabe cada carga física qué nivel de intensidad le corresponde. Que eso está preestablecido en la planificación del entrenamiento. En cada etapa de la preparación y en cada tipo de ejercicio se corresponde con un volumen y con una intensidad. O sea, cada actividad en cada momento tiene su tiempo y su exigencia. Entonces, para que el entrenamiento salga bien y se cumpla el objetivo, el deportista tiene que trabajar en ese rango. Entonces, no es solamente que estés haciendo servicios sin parar durante 2 minutos. Es que estés haciendo servicios sin parar durante 2 minutos, pero que tu frecuencia esté aproximadamente en 165 pulsaciones por minuto. Porque tienes que cumplir con las dos cosas, volumen e intensidad. Si no, el entrenamiento no sirvió. Entonces, si no medimos la frecuencia cardíaca, no sabemos. Entonces ahí es como individualizamos el entrenamiento. Después que medimos, no, tú estás bien, tú tienes que trabajar un poco más fuerte, tú dale un poco más suave porque estás muy acelerado. ¿Por qué? Porque el nivel que se necesita es este. Nos preguntan, ¿puede adecuarse la planificación de un macrociclo de acuerdo a las diferencias individuales del rendimiento? Sí, justo lo que estábamos hablando. Hay una serie de principios del entrenamiento que siempre tienen que cumplirse para que se logre el objetivo. Y uno de los principios es la individualización. Es un poco difícil, sí, pero es el único camino. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo más habitual? No solamente hablando de voleibol, hablando de cualquier deporte. Que en una sesión de entrenamiento todo el mundo hace lo mismo y de la misma manera. Sin embargo, no todos tienen la misma necesidad. Perfecto. A lo mejor en la clase de hoy todo el mundo está haciendo saque y yo estoy haciendo recibo. Porque yo tengo el saque muy bien, pero tengo el recibo muy mal. Y en el partido tengo que hacer las dos cosas bien. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo siga haciendo algo que lo tengo muy bien y que deje de hacer algo que prácticamente no sé ni hacer y que tengo que saberlo? Incluso no solo eso, incluso yendo a un mayor nivel de detalle. Vamos a suponer que en el entrenamiento hoy todo el mundo está haciendo saque, pero yo estoy haciendo saque en el lugar. Hay otro que está haciendo saque en suspensión. Hay otro que está haciendo saque con carrera de impulso. Hay otro que está haciendo saque con efecto.
porque no todos tenemos las mismas características. Ahí es donde está la individualización del entrenamiento. No es que si en una clase hay 25 deportistas, tienen que ser 25 planes de entrenamiento. Es un plan de entrenamiento, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada uno. Hoy vamos a hacer este ejercicio, pero este lo hace así, este lo hace así, este lo hace así. Este lo hace 3 veces, este lo hace 8, este lo hace 25. Porque como decía al inicio, es como el médico que diagnostica y que le da la medicina que necesita esa persona para esa situación, que no es la misma situación que tiene la otra persona. Ahí es donde está la individualización del entrenamiento. ¿Qué es más complicado? Sí. Tampoco es tanto, pero bueno, es más complicado. Cuestión de dedicación y de trabajito, ¿no? Claro, de dedicación. Claro, pero es la única manera de que realmente las cosas salgan como uno quiere. Mientras más se sufre, después más se disfruta. Más se disfruta. En un plan de entrenamiento para hacer las mediciones físicas a los deportistas y así ver su progreso, ¿eso se hace en semanas o meses? Nos pregunta en el público una de sus estudiantes del nivel 2 del COPEP. No me lo pregunta aquí, espera que yo esté para que me lo pregunte desde allá. Así sabemos la respuesta a todo. No, a ver, me perdí un poco en la pregunta, a ver cómo era. Le vuelvo a leer. En un plan de entrenamiento para hacer las mediciones físicas a los deportistas, para ver cómo van en su progreso, ¿es semanas o meses? Para ver cómo va el progreso. ¿Esas mediciones físicas se hacen semanas o meses? Por lo general meses. O sea, no necesariamente meses, sino mesociclos o etapas. Porque no trabajamos con mes como tal. Pero en semanas no. ¿Por qué? Porque cuando se habla de desarrollo de capacidades físicas, hay que entender que a través del entrenamiento se está cambiando el funcionamiento del organismo. Y como consecuencia de ese impacto del entrenamiento en el organismo, valga la redundancia, el organismo necesita un tiempo, primero para adaptarse a la carga y después para superar la carga por el proceso de supercompensación, y eso lleva un tiempo. Entonces, hacer mediciones cada 2 semanas, prácticamente el resultado va a ser el mismo, porque el organismo no ha tenido tiempo de reaccionar. De asimilar y de reaccionar. A partir de 3 semanas en adelante es que puede pensarse en hacer mediciones para que haya un cambio significativo, porque si no, o no hay cambio o es un cambio mínimo que no dice nada. Y no es que el entrenamiento esté mal, es que necesita más tiempo. Entonces, por lo general, en los microciclos como tal no se hacen mediciones. Las mediciones se hacen de mesociclo en mesociclo y de etapa en etapa. ¿Para qué? Para tener un tiempo mayor, que el organismo responda mejor y realmente poder ver el efecto del entrenamiento. Buenísimo. Otra pregunta. ¿Es posible desarrollar las capacidades físicas desde el entrenamiento técnico-táctico? Sí, claro. ¿Qué pasa? Cuando estamos en la etapa de preparación general, el entrenamiento físico va por un lado. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando capacidades físicas generales, o sea, activando el funcionamiento del organismo de manera integral, y la parte técnica y táctica se hace aparte. Pero cuando ya estamos en la etapa de preparación especial, más cerca de la competencia, sí, porque ya se hacen las acciones técnico-tácticas con diferentes exigencias físicas. Entonces ya no es simplemente correr para desarrollar rapidez, sino es desplazamiento de una línea a otra del campo de juego para llegar y recibir un balón. Entonces ahí estás trabajando al mismo tiempo físico y técnico y quizás hasta táctico también. ¿Por qué? Porque estás desarrollando las capacidades físicas, pero en su dimensión especial. Ya no es correr por correr, es correr para llegar a donde está la pelota, o a donde me voy a ubicar para acomodar para que el compañero haga el mate. No sé, depende.
pero ya ahí sí se trabaja físico y técnico juntos. Pero repito, se puede hacer ahí porque antes ya el organismo se desarrolló, si no, no se pudiera hacer. Genial, genial. ¿Teníamos definido ya lo de los microciclos o nos quedaba algo pendiente con respecto a los microciclos? No, ya lo habíamos visto. Felicitaciones, nos envían muchas felicitaciones. Yo tengo una pregunta. Suele suceder mucho en nuestros países que por circunstancias externas, circunstancias indeseadas, las fechas de las competencias se cambian. Y el cambio de la fecha de la competencia se da una semana antes, 15 días antes, 3 semanas antes de la competencia. Te avisan, mira, ahora no va a ser dentro de 3 semanas, sino que va a ser 2 semanas más. Y luego de esas 2 semanas, cuando ya está llegando, no, va a ser 1 semana más. ¿Ahí existe alguna suerte de flexibilidad dentro de la planificación para poder corregir eso? Porque si hicimos un macro pensando en que la competencia era el 24 de junio, pero el 1 de junio me entero que no es el 24 de junio, sino el 7 de julio. ¿Cómo me trastoca eso la planificación? ¿Cómo corrijo, ya que estoy cerca de que el muchacho alcance su estado de forma óptimo para la competencia, pero resulta que ahora la competencia me va a agarrar en lo que yo pensaba que iba a ser la transición? Sí, necesariamente hay que reajustar. ¿Por qué? Porque si seguimos al mismo ritmo, el deportista llega cansado. Entonces ahí no queda otra que bajar un poco más el volumen, bajar un poco la intensidad. Se sigue haciendo lo mismo, pero ya un poco más abajo. Y entonces cuando nos estemos volviendo a acercar a la competencia, volvemos a subir para que llegue como pensábamos que iba a llegar en la otra fecha. Y si eso sería en el caso de que la postergación no sea muy lejana, o aplica tal cual si nos dicen, mira, la competencia va a ser ahora 3 meses más adelante de lo que pensábamos. No, si es así hay que cambiarlo todo. Okay. Entonces, ahí entra una estrategia que se llama PDC, periodo directo a competencia. Eso lo hacen mucho, por ejemplo, los deportes de combate. Y bueno, lo digo por mi experiencia del karate y otras especialidades similares. Que la competencia es un día nada más. Entonces sí, no necesitas con el atletismo pasa igual. No necesitas una etapa competitiva muy larga porque la competencia es un día, 2 días, 3 a lo sumo. Entonces, tienen competencias muy seguidas. Entonces, en vez de hacer una preparación muy larga, hacen varias preparaciones cortas. Me preparo para esta competencia 2, 3 meses, me preparo para la otra 4, 5, así. Eso es PDC, periodo directo a competencia. ¿Qué pasa? Ahí prácticamente no se trabaja preparación general, es especial y técnico-táctico. ¿Por qué? Porque son personas que están en un circuito competitivo muy activo, muy seguido, y se supone que son deportistas de élite, que ya tienen una preparación previa. Por ejemplo, los tenistas, que lo ves ahora en el Roland Garros y 15 días después los ves en el Open de Australia y después 2 semanas después lo ves en la Copa Davis. Claro, tampoco eso se puede mantener durante todo el año, porque después por eso les da un infarto. Hay que jugar con todo. Pero si la competencia la alargan mucho tiempo, entonces esta temporada se acabó, hacemos como si fuera otro introductorio, jueguitos, bajamos la carga y a partir de ahí empezamos otra vez la planificación, pero ya no hacemos preparación, no hacemos etapa general, vamos directo al especial y a la competitiva. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alargar 15, 20 días, pero no podemos alargar 3 meses, ni 2 meses. Y así, si la postergación es muy larga, se interrumpe la planificación, se hace un intermedio recuperatorio y se hace otra más corta. Nos preguntan,
La supercompensación fisiológica de las capacidades físicas puede provocarse su desarrollo justo en la etapa competitiva. No, por lo que decíamos, en la etapa competitiva ya no se desarrolla nada. En la etapa competitiva lo que se hace es mantener. Lo que pasa es que si se trabajó bien durante la etapa general y especial, entonces en la etapa competitiva es donde aparece la supercompensación. Explota, por decir algo, el entrenamiento. Claro. A ver, fisiológicamente, ¿qué cosa es la supercompensación? Imaginemos la cuenta del banco. Nosotros tenemos bueno, nosotros no, porque ya a mí no me queda nada con esta cuarentena, pero bueno. Tenemos una cuenta en el banco y mientras más dinero nosotros depositamos, ese dinero va generando un interés a nuestro favor. Algo así pasa en el organismo. ¿Por qué? Porque el proceso de supercompensación es una reacción que tiene el organismo de protección. Okay. De protección. ¿Por qué? Porque cuando se realiza una carga física, para realizar esa carga física, el organismo provee energía y esa energía se gasta. Pero entonces cuando se va al descanso, el organismo no solo recupera la energía que gastó, siempre recupera un poquito más. Ese es el principio de la supercompensación. Entonces, repone de más, preveyendo de que vaya a haber un gasto mayor del que ya hubo, dentro de la inteligencia del organismo, ¿no? Claro, por eso se llama supercompensación. Si lo van a buscar en internet, también lo pueden encontrar como el principio de Hans Selye, que fue la persona que lo descubrió. Entonces, por eso es que decíamos al inicio, en la pretemporada el deportista tiene que cansarse, tiene que correr, saltar, gastar energía, porque mientras más gaste ahí, más va a producir y la va a poder utilizar después. Por eso mismo, por la supercompensación. Ahora, algo importante, la supercompensación siempre se produce, porque es un proceso fisiológico, natural e involuntario del organismo. Pero ¿qué pasa? Hablábamos del volumen y la intensidad del entrenamiento. Si eso se cumple, entonces la supercompensación se aprovecha. Pero si eso no se cumple, no. Okay. ¿Por qué? Porque si yo le aplico un ejercicio a un deportista con un tiempo determinado y una exigencia física, en este caso por la frecuencia cardíaca determinada, se gasta una cantidad de energía, él está en el descanso y se está recuperando. Si yo lo mando a hacer el otro ejercicio antes de que termine de recuperarse, perdí la supercompensación, porque todavía el organismo estaba produciendo energía y ya lo estoy mandando a que gaste más. Sí. Y lo mismo sucede al revés, si le doy demasiado tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque el organismo produce la energía que gastó y produce un poco más. Pero si el organismo sigue descansando, entonces esa energía, como no se va a utilizar, no hay donde almacenarla y se elimina. Por eso es tan importante el control del entrenamiento. Cada ejercicio, como decíamos hace un rato, cada ejercicio en cada momento del entrenamiento tiene su volumen o tiempo de trabajo y tiene su intensidad o exigencia por la frecuencia cardíaca. Si cumplimos con eso, aprovechamos la supercompensación. Si no, la perdemos. El número de sesiones de entrenamiento y el tipo de planificación de la sesión de entrenamiento también se corresponde con el tipo de microciclo, con el tipo de mesociclo y con la etapa del macrociclo. Claro, como decíamos, en cada etapa se hacen distintas cosas. Al inicio es más trabajo físico general.
poco trabajo técnico y muy poco trabajo táctico. Y a medida que nos vamos acercando a la competencia, eso va cambiando. No solamente va haciendo menos trabajo físico, sino que ese trabajo físico migra de general a especial. Y por otro lado... Lo que hablábamos hace rato, donde coinciden las líneas de volumen e intensidad. Claro. Y entonces, paralela a eso, va aumentando el tiempo de trabajo técnico y de trabajo táctico. Hasta que cuando ya estamos cerca de la competencia, que solo se deben hacer cosas tácticas. Y ahí físico nada, técnico nada. Por lo que decíamos, lo que en 9 meses no has desarrollado, no lo vas a desarrollar en 3 días. Y lo que vas a hacer es sobreentrenar al deportista. Entonces, cada momento del entrenamiento tiene sus objetivos a cumplir y esos objetivos a cumplir demandan trabajos específicos. Lo que se hace en la semana 3 no puede ser lo mismo que lo que se hace en la semana 25 ni en la 38. Definitivamente. Genial. Genial. Bueno, profe, creo que con esto hemos cumplido nuestra planificación, ¿no? Ya con esto... Ahora hay que ver si ganamos o no. No, y ahorita entonces hay que ir y reflexionar sobre lo que hemos, para ver si caemos en esa transición, ¿no? Y aprovechamos, nos supercompensamos de conocimiento nosotros aquí. Todos aprendemos de todo. Con las preguntas que me hacen, que me obligan a pensar y estudiar más, yo también aprendo. Qué bueno, profe, qué bueno que haya sido de provecho de usted, porque estoy totalmente seguro por los comentarios que ha sido del provecho también de la audiencia.